¿Qué tal? Estamos nuevamente de Encuentros Muleros y vamos a insistir. Estamos arrastrando 49 o 50 casos de muertes violentas provocadas durante las protestas de diciembre y de enero. Hay ahora sobre la mesa un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, más allá de cualquier matiz, hay que leer en su contenido. Pero estamos esta vez con José Élice, que ha sido ministro del Interior. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? Gracias por la invitación. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. José, tengo especial interés en repasar contigo un ciclo que encuentro sumamente complejo, pero además rico en significados. El periodo en el que fuiste ministro del Interior. Fuiste ministro después del corto experimento de Merino y antes de comenzar el gobierno de Pedro Castillo. Fuiste ministro después de sucesos tan graves como los de noviembre del 20. Sin embargo, en tu periodo, que no dejó de tener incidentes violentos asociados a protestas, hubo un protocolo de reacción policial frente a las manifestaciones desvinculado de lo que pasó en noviembre y que contradice el modo de desenvolvimiento de las fuerzas de seguridad en las protestas de diciembre y enero. Cuéntanos cómo se gesta este abordaje hacia las protestas durante tu periodo. Bueno, yo creo que son tres principios. Primero, reflexionar a fondo las cosas, ¿no? Cuando ocurren. En segundo lugar, planificar, o sea, rehacer y planificar las operaciones, en el caso de la Policía Nacional del Perú. Y en tercer lugar, tener presente que lo importante es reaccionar rápido. Eso el presidente Sagasti y todo el equipo lo teníamos muy claro. Se repetía constantemente en las reuniones que teníamos. Bueno, y lo básico es tener un buen equipo que te apoye y que te permita, digamos, reaccionar adecuadamente en cada una de estas circunstancias. Yo valoro muchísimo, cuando me preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el secreto para una buena gestión pública del equipo? Por supuesto, tienes que tener claras las cosas que vas a hacer, tienes que planificar, ser realista en eso y ejecutar, por supuesto, disciplinadamente lo que has prometido hacer. A veces hay circunstancias, como tú has mencionado, que de alguna manera distorsionan eso que tú en la cabeza te planteas como una línea de actividades dentro de una gestión. Pero también eso es parte, digamos, de lo que tú puedes prever, lo que puede suceder. Por ejemplo, en el interior es posible que sucedan cosas como la que tú has mencionado, lo que, digamos, una serie de eventos que tuvieron que ver con protestas y demás, que determinaron justamente esa parada para reflexionar, parada, digamos, breve, para reflexionar, sin dejar las cosas flotando, ¿no? Pero detuvimos lo que estaba sucediendo, reflexionamos, replanteamos y, digamos, intensificamos la aplicación justamente de esas reglas que deben aplicarse para el uso de la fuerza desde la Policía Nacional del Perú. Eso fue, o sea, no es improvisación, no es una, digamos, reacción sin una base de reflexión, ¿no? Y de replanteamiento de las cosas, sino fueron reacciones bien pensadas, ¿no? Dentro de las circunstancias y además, ¿no? Siendo realistas en cuanto a hacer claros cuáles eran los recursos disponibles, humanos, materiales y de todo tipo, ¿no? En el Ministerio del Interior, o quien ejerce el cargo de Ministro del Interior, también ocurre en defensa, puede ocurrir en algún nivel en economía y, por supuesto, en relaciones exteriores. Son ministros que a veces no pueden decir las cosas inmediatamente. Debemos ser transparentes siempre, pero a veces tú no puedes adelantar cosas porque no les vas a dar armas al enemigo. Al enemigo me refiero principalmente a la delincuencia. Entonces no puedes decirle al delincuente, ¿sabes qué? Que nos falta esto, lo otro, no tenemos personal acá, hay que movilizarlo de este lugar a otro lugar. No. Esas cosas se hacen en reserva y después ya se pueden explicar, se pueden contar como yo lo estoy contando ahora. Incluso hay algunas cosas que quienes hemos ejercido estos cargos pues tenemos que guardar hasta la muerte, ¿no? Que son las cuestiones secretas que tienen que ver, digamos, con armamento, con operaciones, no operaciones ilegales, ¿no? Perfectamente legales, pero que, digamos, hablar de ellas podrían revelar también las fortalezas, ciertamente, pero también las debilidades de estos órganos que son importantes para la vida nacional, tanto en la defensa nacional cuanto en el orden interno. Tu resumen atraviesa dos áreas de actividad en el interior, ¿verdad? Pasas por las protestas y pasas a la cuestión de seguridad ciudadana, sobre la que de inmediato vamos a entrar. Pero antes de hacerlo, querría tu reflexión sobre esa manera en que se ha roto la línea de continuidad. Es poco tiempo el que transcurre entre noviembre del 20 y diciembre del 22.
El aparato de policía generacionalmente que está bajo el Ministerio del Interior en tu periodo es el mismo que viene de esos 5 días de Merino y es básicamente el mismo que pasando Castillo llega al gobierno de Boluarte y a el planeamiento de la reacción frente a las protestas de diciembre y enero. Y sin embargo, en ese medio que es tu periodo, la reacción de la policía frente a las movilizaciones es enteramente distinta al antecedente y al subsecuente. De hecho, recordaba preparando esta conversación que en este incidente en el norte, cuando se fotografía a un agente de policía disparando o apuntando al cuerpo de manifestantes, quienes lo entregan son los propios los detienen y de lo la entregan policía. inmediatamente al Ministerio Público. ¿Qué explica este cambio de tono? ¿Cómo puede ser la misma policía, la de noviembre del 20 en Lima, la de diciembre del 22, enero 23, y la policía de este momento en el que estás tú al frente de Interior? Todo es equipo y planificación. Las operaciones, todas las operaciones, deben ser previamente diseñadas en equipo y trabajadas al mínimo detalle, y así se hacía en el Comando Nacional de la Policía Nacional del Perú, con todo lo que se llama la alta dirección o la plana mayor de la Policía Nacional, encabezada por el comandante general de la policía y los altos mandos y los jefes de las unidades especializadas. Lo que nosotros hacíamos era reunirnos ahí, visualizar un poco la información que habíamos obtenido por el trabajo de inteligencia, ¿no? Ir al fondo y repetir, revisar. Cuando ya estábamos seguros, entonces ya teníamos el plan hecho y ese plan se ejecutaba al día siguiente. En Virú el plan se diseñó de esa manera, tanto en Virú, que es La Libertad, como en Ica. Y empezó así. Pero lo que sucedió fue prácticamente accidental, ¿no? Porque un agente de la policía que no debía estar ahí, por eso está con otro uniforme, no pertenecía a la unidad de servicios especiales, estaba ahí por otros motivos, ¿no? Motivos amicales, aparentemente, se vio en medio de esta manifestación y dispara. Pero, ¿qué se hizo ahí? No es que se detuvo toda la operación y se le dio la orden o se le pidió al comandante general que dé la orden a la policía en el sentido de que detengan todo, ya no controlen los disturbios o las manifestaciones, no. Que sigan actuando tranquilamente mientras nosotros evaluamos qué cosa había pasado. Entonces vimos qué había pasado. Más detalles no se pudo dar porque ya el tema estaba a cargo del Ministerio Público, se iniciaba el proceso, entonces preferimos dejarlo ahí, que ellos trabajen libremente, como deben estar haciéndolo hasta ahora con el Poder Judicial, no sé en qué estado están esos procesos. Pero lo cierto es que ese replanteamiento lo que nos permitió, digamos, es mejorar la performance policial en el control de disturbios. La gente debe entender que hay unidades especializadas en la policía. La unidad de servicios especiales es la que se entrena permanentemente para controlar disturbios. Y hace poco en una entrevista le dije a la persona que me entrevistaba, veamos el caso reciente, fresco, de Francia. A ver si ustedes en primera fila van a ver a un policía francés con armas letales. No hay manera. No siempre el escudo, la vara. Que el escudo francés sea mejor que el que tiene nuestra policía, probablemente. Que la vara también sea mejor, probablemente. Que las armas para disparar gas irritante sean mejores, probablemente el equipamiento es mejor, pero básicamente es lo mismo, ¿no? O sea, la idea es la misma y esto responde a estándares internacionales. Y para esto existe una ley en el Perú, ¿no?, que regula el uso gradual de la fuerza. Y la primera, digamos, el primer nivel, como tú seguramente sabes, es solamente la presencia policial, que debería disuadir, ¿no?, a los manifestantes de, digamos, pasar más allá de lo que la ley permite. El segundo nivel le llaman verbalización, que no significa hablar todavía, sino con un megáfono advertirles que la policía va a actuar si es que no deponen su actitud. En tercer lugar, ya viene el diálogo, si es posible. Después ya viene el uso de armas no letales, que en otros países se llaman armas menos letales. Siempre pueden hacer mucho daño, hasta matar, como lo hemos visto lamentablemente, aparentemente en nuestro país, ¿no? Entonces, gas irritante, perdigones de goma y finalmente armas letales, ¿no?, que siempre hay, pero no están en primera fila, están muy atrás y hay personal con armas letales. Tu testimonio pone en evidencia que desde los cargos políticos, tú eres ministro, puede haber una incidencia objetiva sobre los términos en los que se planea
una reacción Totalmente. de las fuerzas de seguridad. Totalmente. Es así entonces. Totalmente, sí, así es, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que ha sucedido reciente en el Perú, a lo que tú te has referido al inicio del programa, me parece, ¿no? Yo no estoy ahí, digamos, en el cargo ahora y no quisiera decir, bueno, el ministro debió hacer esto, pero sí, o sea, lo que yo hubiese hecho es lo mismo, ¿no? Una persona fallecida o mal herida, un ratito, venga, comandante general, alto mando de la Explíquenme Policía esto. Nacional, sí, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? ¿Cómo ajustamos? ¿No? Y había que ajustar ahí, no dejar que esto continúe hasta llegar a 50 o más personas fallecidas, ¿no? Y yo creo que ahí la reacción ha debido ser mejor, ¿no? No es posible pensar llegar a ese nivel, digamos, de registro de personas fallecidas. Lo voy a decir, pero es una pregunta, o lo voy a decir en tono de pregunta. Entonces, el diferencial entre lo que ocurre en noviembre del 20, diciembre del 22 y enero del 23, y las huelgas agrarias o agrícolas del periodo en el que estabas en el ministerio, ¿es la conducción política del proceso? Es la supervisión, ¿no? La presidenta hace poco introduce un tema que también ha sido y es aún materia de debate bueno, ella es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pero dice que no tiene mando. Lo que no tiene es mando operativo. Yo no me podía vestir, casi disfrazar de policía y decir al comandante general, ya, al lado, yo soy, ¿no? No estamos en el siglo XIX, ¿verdad? Claro, o sea, yo no tengo formación policial, aunque sea algo de armas, no lo suficiente como lo puede saber un policía y demás, ¿no? Entonces, el tema es que cada quien en su lugar, pero sí tienes un mando político, ¿no es cierto? Sí tienes. El presidente Sagasti, de hecho, se preocupaba intensamente por cada una de estas cosas, lo conversábamos y yo le decía, bueno, nos hemos preparado de esta manera, ahora las cosas se van a hacer así. Y él aprendió a confiar en nosotros, pues sabía que lo que decíamos que íbamos a hacer, lo hacíamos, y de la manera como lo íbamos a hacer. Por ejemplo, un caso interesante fue el desalojo en Lomo de Corvina. 15 días, ¿no? Me insultaban por todos lados, ¿dónde está el ministro? Estábamos planificando, no queríamos muertos. Ya una persona había fallecido, no por enfrentamiento con la policía, sino que se había caído, no sé si conoces la zona, se resbaló y murió. No, y habían madres, niños al borde del precipicio. Entonces yo pasaba por ahí, íbamos, teníamos drones dando vueltas, el helicóptero de la policía, y teníamos además gente de inteligencia que igual, como nosotros recordamos, se hizo para la recuperación de la Embajada de Japón, tomaban datos y datos todos los días para estar seguros qué día intervenir, cómo intervenir, por dónde entrar, qué previsiones tomar, y eso se planificó con el actual comandante general de la policía, que era el jefe de la región policial Lime, que es muy bueno en diseño de operaciones, y con el comandante general en la sala de comando, que está en el Ministerio del Interior, en el área de la Comandancia General de la Policía, planificábamos y veíamos y otra vez lo que nos traían los drones, ya a tal hora va a ser, acá, cuidado, acá hay más niños, acá hay mujeres y niños, en este lado está el grupo dirigente, vamos a neutralizarlo, pero en ningún momento, por ejemplo, se habló, ya, échenle bala, ¿no? Métanle palo, no. Con cuidado, por supuesto, ¿no? Ese cuidado supone entonces el control sobre las contingencias del Totalmente. despliegue. Y acá hay un dato bien interesante. Algo que debe ocurrir es elegir bien a los oficiales de la policía que van a estar a cargo de los grupos que intervienen dentro de la operación. Eso es fundamental, porque quien decide el grado de uso de la fuerza no es el comandante general de la policía que está en el Ministerio del Interior en su oficina, ni el ministro del Interior. Ahí sí quien está en campo. Él decide. Ahora, hay situaciones críticas, extremas, por ejemplo, algunas operaciones que se hicieron en el Brain, donde sí te consultan, ¿no? ¿Qué hacemos en este caso? Entonces, las extremas. Entonces, ¿por qué? Porque ahí va a haber una responsabilidad política que puede ser mayor. Entonces, te consultan, pues, ¿no? ¿Cómo actuamos en este caso? Hagan esto, ya está. Entonces, pero eso supone que ha habido términos claros de referencia para usar esos márgenes de discreción desde el planeamiento. Porque tu equipo trabaja así. O sea, por eso el equipo es fundamental. El equipo es fundamental, ¿no? Por ejemplo, yo llegué al Ministerio del Interior y no desarmé el equipo, lo rearmé y lo fortalecí, ¿no es cierto? Me quedé con el mismo viceministro de Orden Interno, un general muy prestigioso de la policía, Carlos León,
que además en la eventualidad de que yo fuera censurado por el Congreso o tuviese que renunciar por eso, él iba a ser el ministro del Interior, ya él ya sabía. Ya teníamos, o sea, teníamos toda clase de previsiones, ¿no? Tenía en seguridad pública a Nicolás Ceballos, criminólogo, abogado criminólogo, ¿no? Profesor desde hace años en el posgrado que hace la policía, que, ¿no? Joven, impetuoso, ¿no? que yo lo necesitaba justamente para intensificar el trabajo en seguridad ciudadana. Tenía como secretaria general a Kirla Echegaray, que había sido ministra del Ambiente, o sea, una gran experiencia en el sector público. Puse una muy buena jefa del gabinete de asesores, Karen López, ¿no? Muy joven, que al final se retiró de la policía la condecoró con el apodo de Mamá Vacuna. Ella fue la artífice de la coordinación, por supuesto, con el jefe de la sanidad policial de aquel entonces, el general Salazar, que ya se retiró, de la vacunación organizada de la Policía Nacional. Yo dije a todos los policías vacunados, ningún policía enfermo y ningún policía o sea, en estado grave. Se me van a quedar 1000 apuntes en la agenda, pero déjame pedirte una impresión sobre 2 temas. Uno es la ola de extorsiones y cupos que se está registrando en Lima y que es un problema que está macerándose desde hace tiempo. Y el segundo es la acumulación de casos de defensores de la tierra y del ambiente asesinados en zonas remotas de selva. Y en el tiempo en el que tú estabas en el ministerio, ¿cómo se abordaron estos 2 asuntos? Fue de gran preocupación, pero el problema es que los recursos eran escasos y las operaciones para la protección de los líderes de las comunidades indígenas son muy caras. No teníamos recursos suficientes. Sin embargo, tratamos de utilizar lo más que teníamos en esa actividad. Dejamos una nueva regulación, un decreto, ¿no? Que debería estar, digamos, ahora implantándose y con las previsiones presupuestales del caso, para que la policía pueda intensificar su trabajo de protección de los líderes de las comunidades indígenas. Déjame hacer una pregunta cortita ahí en devolución. ¿El Ministerio del Interior está en la posibilidad de obtener fondos de cooperación internacional para poder reforzar esta área? Sí, pero ahora la cooperación internacional ya es mínima, cada vez menor, ¿no? Lo que dejamos fue el plan de fortalecimiento y modernización de la Policía Nacional para 10 años, con una previsión presupuestal para el primer año de 350 millones de soles y para todo el proceso unos 3.500 millones de soles. El presupuesto de la policía es más de 11.000 millones de soles. Y ahí sí teníamos algún apoyo de fuente externa de cooperación internacional. No era mucho en el conjunto, digamos, de lo que había que financiar. Y también obtuvimos una aprobación de financiamiento del fondo que recibe el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, donde también están las Fuerzas Armadas. Tuvimos una reunión, hicimos esa distribución. Acabo de escuchar que se ha anunciado una inversión importante en equipamiento policial, pero no escucho que esto sea dentro del plan. Este plan, que se llama así, se llama Bases para el fortalecimiento y la modernización de la Policía Nacional, tiene como base uno que la policía hizo en 2017, que se conoce como el Plan Mariano Santos al 2030. Ese plan lo tomamos, no hicimos todo de nuevo, como es costumbre acá, ¿no? Como es costumbre acá. O sea, no trabajamos en una línea tal que viene el siguiente gobierno y hacen todo de nuevo, ¿no? Eso ya estaba hecho, lo hicimos, lo trabajamos con la policía, con más de 100 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo derechos humanos, pero también muchas organizaciones de ex policías, con expertos, etcétera, y dejamos este plan, que tiene la virtud de estar presupuestado, o sea, te dice cuánto tienes que gastar y en qué, en 6 ítems, ¿no es cierto? Donde está, pues, educación, infraestructura, tecnología, etcétera. Y en la parte final, el ítem 6, ¿no? El componente 6, que es institucionalidad, donde está también, ¿no? Digamos, el fortalecimiento del área de formación en derechos humanos que la policía ya venía desarrollando. Yo me quedé impresionado del nivel de conocimientos y además de compromiso de quienes eran los capacitadores de la Policía Nacional en materia de respeto de los derechos humanos. No es como se piensa, ¿no? Que algunos no escuchen y otros sí, bueno, y eso es otro tema que habrá también que analizarlo, pero eran muy buenos. Igual, los policías que entrenaban a los policías en lo que es reducción de delincuentes de primer nivel, y eso sí, yo sí lo puedo evaluar porque ya eso será materia de otra conversación, yo sí soy casi experto en eso. Ya, eso nadie sabe, pero sí. Entonces, sí, son muy buenos, realmente buenos.
El problema es que a veces en la policía tú tienes que insistir, estar ahí, supervisar y empujar. Pero no parece imposible lograr resultados al modo en que lo comentas. Sí, y bueno, en seguridad ciudadana el trípode, ¿no? El trípode yo creo que hay un trípode que tiene que funcionar, donde está la autoridad local, la policía local y la ciudadanía organizada. Si no, esto no se va a poder controlar. Por supuesto, hay unidades especializadas que tienen que intervenir en cuestiones complejas, ¿no? La DIVIAC, por ejemplo, ¿no? Todos los sistemas de inteligencia de la policía, que los hay, ¿no? Son dos unidades centrales, la DIGIMIN, que depende del Ministro del Interior, ¿no? La Dirección General de Inteligencia, y la Dirección de Inteligencia de la Policía, la DIRIN, que sí es parte ya de la estructura propiamente policial. Pero además, hay agentes en muchas unidades especializadas, en la DIVIAD, en la IRANDO, en la IRCOT, etc., ¿no? Se nos va a quedar agenda para largo y vamos a tener que tener una segunda entrega con estos temas, pero voy a dejar marcada esta idea. La seguridad es algo, entonces, que no podemos construir sin pensar en el barrio, en el lugar en el que todos vivimos. No, yo creo que no hay manera, sino recordemos en parte la experiencia de la lucha contra Sendero Luminoso, ¿no? Sin la ciudadanía, sin la participación de la ciudadanía, en ese entonces de las rondas y demás, ¿no? Cuando ellos se pusieron del lado de las Fuerzas Armadas, pues hubiese sido muy difícil, ¿no? La seguridad sería imposible. Así es. Ha estado con nosotros José Ellis, empezando a pensar en el sector interior, en la posibilidad de un gobierno desde la ciudadanía, con la ciudadanía, para una protección efectiva de los derechos de las personas. Gracias, José. Gracias también, César, por la invitación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que estés al día de toda nuestra programación. La Mula.p, haciendo periodismo ciudadano e independiente desde hace más de 10